En esta clase vamos a hablar sobre sistemas numéricos de punto flotante y error numérico. Como resumen, en este notebook veremos cómo una computadora almacena números con decimales no nulos para realizar cálculos con ellos y qué consecuencias conlleva esta forma de almacenarlos. Primero hablemos sobre sistemas numéricos. En matemáticas, tenemos varias formas de representar un número. Por ejemplo, las expresiones 17 sobre 17, 1.0 por 10 a la 0, 0.99999 hasta el infinito, el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n multiplicando a n más 1, menos e a la i pi, etc., representan al mismo número, a 1. Sin embargo, al momento de hacer cálculos numéricos, resulta óptimo fijar una forma sistemática de representar a todos los números con los que queremos trabajar, lo que se conoce como un sistema numérico, y procurar que éste sea ventajoso para el tipo de cálculos que queremos hacer. Entonces, hay muchísimas maneras diferentes de representar números, pero imagínense si, por ejemplo, para hacer operaciones aritméticas, representáramos algunos números como fracciones, y otros como límites, y otros como series, y otros con notación científica, pues sería muy problemático y muy tardado hacer cálculos de esa forma. Entonces lo mejor es pensar en el tipo de cálculos que queremos realizar, pensar en cuál sería la manera más conveniente para ese tipo de cálculos de representar a todos los números por igual y utilizar esa forma sistemática para representarlos y hacer los cálculos. Eso es lo que llamaríamos un sistema numérico. En muchas ramas científicas es necesario poder manipular números reales, es decir, elementos del conjunto R, por lo que sería ideal tener un sistema para representarlos de manera fiel, lo que quiere decir sin perder información, y eficiente. Actualmente, la mejor forma que tenemos de hacerlo es a través de un sistema numérico de punto flotante, pero como veremos, no es perfecto. Un sistema numérico de punto flotante es aquel en donde cada número se expresa como un número entero multiplicado por una potencia entera de alguna base entera fija. De esta forma, podemos expresar a cualquier número real como una tercia de números enteros. Al primero de los enteros se le llama significando, al segundo exponente y al tercero base. Por ejemplo, si consideramos al sistema de base 10 y al número 5.98, de la siguiente ecuación, 5.98 es igual a 598 por 10 a la menos 2, se sigue que podemos expresar a este número, 5.98, como la tercia de enteros 598 menos 2 y 10, donde el primero, 598, es llamado significando, el segundo, menos 2, se llama exponente, y el tercero, el 10, es la base. El nombre de punto flotante hace referencia al hecho de que, dada una base fija y cualquier número expresado a través de su significando y su exponente, entonces cualquier cambio en el exponente recorrerá al punto decimal a lo largo del significando, resultando en un número distinto. Aquí hay un ejemplo animado, con el significando, 598, la base 10, y cuando el exponente es menos 2, tenemos ese número. Pero si lo recorremos a menos 3, a menos 1 o a 0, estamos recorriendo el punto decimal a lo largo del significando y por lo tanto cambiando el número resultante. Esta forma de almacenar números con puntos decimales no nulos es muy útil porque nos permite almacenarlos como enteros. Y ya sabemos por la clase pasada cómo es que se almacenan los enteros en memoria. Entonces, básicamente, estamos utilizando lo que ya sabemos para almacenar nuevos tipos de números.
En este caso, lo mostramos como una tercia de enteros. Sin embargo, notemos lo siguiente. A pesar de que en este ejemplo se hayan utilizado un sistema de base 10 por cuestiones didácticas, el sistema numérico de punto flotante implementado en las computadoras convencionales es de base 2, puesto que a nivel físico, electrónico, de transistores y circuitos, estas trabajan usando valores binarios, encendido, apagado. Entonces es mucho más fácil utilizar base 2, es más natural. De ahora en adelante vamos a asumir que las computadoras siempre trabajan en sistemas de base 2. Hay experimentos para crear computadoras que trabajen mejor en base 3 y otro tipo de cosas que ustedes pueden investigar si les interesa como un poquito de historia al respecto, pero convencionalmente se utilizan computadoras en base 2. Entonces eso es lo que vamos a asumir de ahora en adelante. Y vamos a hablar sobre error de redondeo. Entonces, consideremos al número 1 sobre 10, o un décimo, que se expresa como suma de potencias de 2 de la siguiente forma. Un décimo es igual a 2 a la menos 4, más 2 a la menos 5, más 2 a la menos 8, más 2 a la menos 9, más 2 a la menos 12, más 2 a la menos 13, etcétera, etcétera, etcétera. Si empiezan a notar un patrón entre las potencias, es porque este mismo número, un décimo, se expresa como la siguiente serie, como la suma desde n igual a 1 a infinito de 2 a la menos 4n más 2 a la menos 4n más 1. Es decir, un décimo se obtiene a través de una serie infinita de potencias de 2. Observemos que este número que se escribe utilizando una sola cifra decimal en el sistema decimal, es decir, como 0.1 en el sistema decimal, se representa con una infinidad de cifras en el sistema binario. ¿Cómo? Pues como 0.000110011001100110011 y así se siguen repitiendo pares de ceros y pares de unos hasta el infinito. ¿Por qué esto es problemático? Bueno, pues dado que una computadora no puede almacenar una infinidad de bits por las limitaciones físicas del tamaño de la memoria, solo podrá representar al número un décimo de manera aproximada. Esto se conoce como error de redondeo y necesariamente está presente en todas las implementaciones computacionales de los sistemas numéricos de punto flotante. Más aún, este problema no es cosa menor. La mayoría de los números reales, o sea, de los elementos de R, se expresan como series infinitas de potencias de 2, por lo que al trabajar con una computadora, la mayoría de los números reales no podrán ser representados fielmente, sino que sufrirán un error de redondeo. La mayor aproximación a un número que puede hacer una computadora con una cantidad de bits específica se conoce como el valor redondeado. ¿De acuerdo? Y el número que queríamos representar fielmente, pero que tuvimos que redondear por las limitaciones de espacio de almacenamiento de la computadora, sería el valor exacto. Entonces, si queremos representar todo en sistema binario porque es lo más natural para las computadoras, bueno, eso está buenísimo. Problema, la mayoría de los números reales no se representan con una cantidad finita de cifras cuando utilizamos el sistema binario con el punto, sino que es una secuencia infinita de unos y ceros. Y como no tenemos memoria infinita, sino que el espacio está limitado en memoria, pues en algún punto debemos hacer un corte y tomar cierta cantidad de unos y ceros. Y por lo tanto, eso hace que el número que queríamos, el valor exacto que queríamos representar, pierda un poco de fidelidad y quede como un valor aproximado que se conoce como valor redondeado. Observen que esto ni siquiera tiene que ver con una implementación específica
de los sistemas numéricos de punto flotante, este tipo de error de redondeo es inherente a utilizar un sistema numérico de punto flotante y quererlo implementar en cualquier sistema con limitaciones de espacio, con limitaciones de memoria. Entonces, esto no es un error que se da por digamos, un sistema teórico perfecto en el cual podemos trabajar con infinidades de decimales sin problema, sino que es un error que surge de la práctica, de querer implementar esto en algo físico que pues comparte limitaciones físicas. Vamos a hablar sobre los tipos de números de punto flotante. Existen varios tipos de números de punto flotante, que por razones de confiabilidad, compatibilidad y portabilidad, entre otras, están definidos en un estándar técnico utilizado a escala global. Ese estándar técnico, les puse la liga, es este de aquí, que se llama IEEE 754. No voy a entrar en detalles al respecto, porque como su nombre lo indica, es bastante técnico, pero básicamente lo que me importa es que sepan ustedes que para hacer más fácil el cálculo con sistemas de punto flotante en las computadoras de todo el mundo, muchísima gente experta ya se reunió a pensar cuál sería la mejor forma de hacer esto de forma estandarizada para aprovechar las limitaciones físicas de memoria, y ya hicieron toda una normativa técnica extensa acerca de cómo se debe hacer. Y entonces los sistemas convencionales del mundo siguen este estándar. ¿De acuerdo? Si no hubiera sido un lío, imagínense que históricamente cada persona que desarrollara hardware y desarrollara un procesador específico, una tarjeta gráfica específica, una memoria específica, etc., hubiera decidido su propia forma de almacenar números siguiendo un sistema de punto flotante en particular. Entonces, al escribir software para esas computadoras, se tendría que haber escrito software adaptado para esa forma particular de implementar sistemas de punto flotante, y entonces se tendría que desarrollar muchísimo software, y ese software se tendría que desarrollar para cada tipo de almacenamiento, para cada implementación diferente de sistemas de punto flotante. Y por lo tanto no habría portabilidad, no podrías utilizar un software en otra computadora así como así. Tampoco habría compatibilidad, no podrías compartir cálculos hechos con un software a otra computadora para que los repliquen, porque se harían de otra forma en esa computadora, etc. Entonces, para ahorrarnos todos esos líos, se estandarizó la forma en que se almacenan y se operan sobre los sistemas de punto flotante en todas las computadoras distintas. ¿De acuerdo? Aquí les voy a dar el resumen básico de ese estándar. Los tres tipos más comunes de tipos de números de punto flotante, de acuerdo a este estándar, se conocen como números de punto flotante de precisión estándar, números de punto flotante de precisión doble y números de punto flotante de precisión media. En realidad, los de precisión doble no tienen el doble de precisión y los de precisión media no tienen la mitad de precisión. Es simplemente unos nombres que se les ha dado por lo que vamos a ver ahora. Los números de punto flotante de precisión estándar utilizan 32 bits para el almacenamiento de cada número, como sigue. Un bit se utiliza para almacenar el signo, que puede ser positivo o negativo, entonces nos basta un bit para eso. 8 bits se utilizan para almacenar el exponente y 23 bits, es decir, todos los restantes, almacenan el significante. Por otro lado, los números de punto flotante de precisión doble utilizan 64 bits para el almacenamiento, es decir, el doble de precisión estándar, por eso la palabrita doble, y se usan de la siguiente forma. Nuevamente, un bit almacena el signo, pues no necesitamos más que eso. 11 bits almacenan el exponente y 52 bits, los restantes,
almacenan el significando. Por último, los números de punto flotante de precisión media utilizan 16 bits, es decir, la mitad de los de precisión estándar, para el almacenamiento como sigue: 1 para almacenar el signo, 5 para almacenar el exponente y 10 restantes para almacenar el significando. Observemos que aquí ya no estamos almacenando la base, porque implícitamente estamos asumiendo que la base siempre es 2. Entonces podemos utilizar memoria extra para almacenar el exponente y el significando, asumiendo que siempre se trabaja con la misma base. Bien. Intuitivamente, es claro que entre más bits utilicemos para representar números de punto flotante, más fiel será dicha representación y por ende menor será el error de redondeo. Recordemos que utilizar más bits en la práctica es algo así como poder tomar más cifras de esta expresión para representar a los números. Y por lo tanto se hace el corte con una mayor cantidad de cifras, con una mayor resolución, y nos queda un valor redondeado más cercano al valor exacto que buscábamos representar. En sentido contrario, entre menos bits utilicemos, podrá haber una pérdida mayor de información al momento de almacenar números de punto flotante en memoria, aumentando así el error de redondeo. Por esto es que, una vez que se definió el estándar de utilizar 32 bits para almacenar números de punto flotante, al uso de 64 bits para el mismo fin se le llamó precisión doble y al de 16 bits precisión media. Es importante no perder de vista que, aunque para un ser humano más bits implica una mayor precisión, para una computadora más bits implica más información con la cual trabajar, lo que a su vez implica más espacio necesario para almacenamiento, así como un mayor tiempo de cómputo para hacer los cálculos. Es lógico, ¿no? Así como para seres humanos, utilizar números con una mayor cantidad de cifras para hacer cálculos va a hacer que se tarden más, pues lo mismo para una computadora. Utilizar más bits para almacenar números hará que se tarde más al hacer cálculos entre ellos. En particular, y algo muy interesante que contrasta entre la forma en la que los seres humanos vemos los números y las computadoras lo hacen, es que las computadoras ven como números grandes en cuanto a almacenamiento, en cuanto a espacio en memoria, a aquellos que necesitan muchos bits para ser representados, los cuales pueden tener valores cercanos a infinitos, que serían como grandes para seres humanos, o valores cercanos a cero, que para seres humanos serían pequeños. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo: un décimo sería un número pequeño para un ser humano, pero como para representarlo en binario se requiere una infinidad de cifras, entonces pues una computadora necesitará la mayor cantidad de bits posible para almacenarlo. Y por lo tanto se estarán utilizando todos esos bits disponibles para almacenar este número, un décimo, y al hacer cálculos con ellos, se harán cálculos con la mayor cantidad de bits que la computadora puede manejar en ese momento. Por lo tanto, para la computadora, esto será un número entre comillas grande. Bien, una nota importante es que usualmente a los números de punto flotante de precisión estándar se les llama simplemente números de punto flotante, o floats en inglés. Por lo tanto, cuando hablemos de números de punto flotante sin especificar la precisión, podemos asumir que hablamos de aquellos con precisión estándar. Y esto vale tanto para la documentación de Julia como la documentación de cualquier otro lenguaje de programación, porque como ya mencioné,
esta terminología de precisión estándar, precisión doble y precisión media está totalmente estandarizada internacionalmente. Ahora hablaremos sobre tipos de datos numéricos de punto flotante en Julia. Los tres tipos de números de punto flotante descritos anteriormente están implementados en Julia mediante los tipos de datos numéricos float32, float64 y float16, conocidos en conjunto como tipos de datos numéricos de punto flotante. Los números de tipo float32 se escriben en notación científica, utilizando la letra F como en el siguiente ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo escrita la velocidad de la luz en metros por segundo como número de punto flotante, que es 2.997.02458 a la 8. Entonces, en vez de escribir por 10 a la 8, nada más escribimos F8. Vamos a ejecutarlo. Y nos dice que el tipo de número es float32, porque estamos utilizando la F antes de escribir el exponente en base 10 en la notación científica. En cambio, los números de tipo float64 se escriben también en notación científica, pero utilizando E en vez de F. Entonces aquí cambié la F por una E. Los demás números son exactamente los mismos. Y vemos que es un número de tipo float64. Por último, los float16 se escriben aplicando la función float16 a números de cualquiera de los tipos anteriores. Por ejemplo, aquí tengo nuevamente el mismo número escrito como un float32, pero aparece como argumento de una función float16 y calculamos el tipo de dato de todo este número y vemos que nos dice que es float16. Como nota, también existen las funciones float32 y float64 para convertir a los tipos numéricos de punto flotante float32 y float64 respectivamente. Dado que Julia es un lenguaje de programación creado específicamente para el cómputo científico, que requiere de alta precisión numérica, los números escritos con punto decimal se toman como números de punto flotante de doble precisión de forma predeterminada. Voy a cambiar aquí a precisión media, como escribimos, perdón, precisión doble, como escribimos antes. Pero bueno, aquí tengo un número escrito de forma más normal, entre comillas, simplemente con punto decimal. Y si vemos de qué tipo es, Julia nos dice que es float64. Tiene sentido porque Julia fue creado para hacer cálculos numéricos y cómputo científico. Entonces necesitamos alta precisión. Y por congruencia, no se recomienda trabajar con números de tipo float16 en Julia, de precisión media. De hecho, estos ni siquiera están implementados a nivel de hardware, sino a nivel de software. En particular, son convertidos a float32 para hacer cálculos, por lo que al utilizarlos no existe el beneficio usual de ahorro de recursos computacionales. Es decir, esto de que exista una implementación de números de precisión media es más o menos una fachada, porque al querer hacer cálculos entre este tipo de números, Julia utiliza recursos computacionales para convertirlos a float32, hacer los cálculos como si fueran float32 y luego reconvertirlos a float16, lo cual computacionalmente es un proceso caro. Entonces realmente en Julia no hay una implementación buena de los float16, de los números de punto flotante de precisión media. Entonces no conviene usarlos porque es computacionalmente caro. Y tiene sentido porque en teoría si estás utilizando Julia ni siquiera te interesa utilizar ese tipo de números de entrada. Utilizas Julia para otro tipo de aplicaciones donde sí quieres tener una alta precisión numérica. Y viene un ejercicio, que es crear una tabla que resuma lo que hemos aprendido hasta el momento
sobre números de tipo flotante, es decir, los flotantes de precisión estándar, de precisión doble y de precisión media. Y por cada tipo debes incluir lo siguiente: la cantidad de bits totales utilizados, la cantidad de bits asignados al signo, al exponente y al significante, el mayor y el menor número representable, sin contar inf y menos inf, y el tipo de dato numérico correspondiente en Julia. Este inf y menos inf son implementaciones de infinito y menos infinito que funcionan como esperaríamos que funcionaran. Por ejemplo, si a inf le sumamos un número, nos devuelve inf. Y no sé, si multiplicamos a cualquier número por menos inf, nos devuelve menos inf. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente son implementaciones de infinito en Julia. Y hay implementaciones tanto para tipos de datos enteros como tipos de datos de punto flotante. Entonces, no quiero que los incluya. Y por último, el tipo de dato numérico correspondiente en Julia. ¿Vale? Entonces van a hacer una tabla donde los renglones sean flotante de precisión estándar, flotante de precisión doble y flotante de precisión media. Y las columnas sean estas de aquí: cantidad de bits totales, cantidad de bits asignados al signo, cantidad de bits asignados al exponente, cantidad de bits asignados al significante, el mayor número representable por los flotantes de precisión, ya sea estándar, doble o media, el menor número representable para esos mismos y el tipo de dato numérico correspondiente en Julia para cada uno de estos tres. Bien. El error de redondeo comentado anteriormente en esta sección, donde dijimos que siempre que trabajemos con sistemas numéricos de punto flotante implementados en algo físico como una computadora que tiene limitaciones inherentes al espacio y a la memoria que se puede utilizar para almacenarlos, va a haber errores de redondeo. Pues no son evidentes a simple vista. Por ejemplo, si yo ejecuto esta celda con el número 0.1, un décimo, que habíamos comentado, me aparece 0.1 y pues hasta ahí todo bien. Sin embargo, al hacer operaciones con números que tienen error de redondeo, el error se amplifica. Por ejemplo, aquí tengo 0.1 sumado con sí mismo 9 veces. Entonces, ¿qué esperamos obtener? Bueno, si ejecutamos esta celda, vamos a ver que obtenemos 0.89999, etc. Esperábamos que apareciera 0.9, pero no, aparece esto de aquí. Y de hecho, ustedes pueden decir, bueno, mejor multiplico 0.1 por 9. Aquí sí obtenemos 0.9, pero eso nos dice que se está haciendo algo distinto aquí. Entonces fíjense que al cambiar el tipo de operación, cambia el resultado. E importantemente, al hacer varias operaciones con un número que sufre de error de redondeo, se hace más notorio y se amplifica más el error. Eso no quiere decir que aquí no haya error de redondeo. Lo sigue habiendo porque, la verdad no es, bueno, sí, lo sigue habiendo. La verdad no estoy seguro si lo sigue habiendo o no. No sé si 0.9 se represente como serie infinita en el sistema binario o no. Pero la cosa que quiero que vean aquí es que sabíamos que 0.1 tiene un error de redondeo inherente, porque en el sistema binario tiene una infinidad de cifras, pero pues aquí en Julia, como está implementado en este caso como float 64, solamente se están utilizando 64 bits para almacenar eso, y el significando, en vez de tomar una infinidad de cifras, solamente está tomando 52. Es decir, aquí se está haciendo un corte 52 cifras más adelante. En el estándar pueden ver algo que dice que se toma el primer
bueno, algo que se llama eh, conversión de bit implícita, en donde pues básicamente si hay un montón de ceros al inicio, estos no se van a tomar en cuenta para el significando, y se hace ahí un pequeño truquillo, una convención para dar un bit extra de precisión. Pero bueno, dije que no quería meterme en ese tipo de detalles, entonces no voy a hablar más al respecto. Pero la cuestión es esta. Al hacer operaciones con números con error de redondeo con 0.1, el error se amplifica. Y entonces sumar 0.1 consigo mismo 9 veces ya no nos da 0.9, sino que nos da este número de aquí. ¿De acuerdo? Dado lo anterior, para hacer cómputo científico es crucial estar conscientes del error de redondeo que tendrán los números con los que trabajemos, ya que usar una mayor cantidad de bits para representar números reales nos dará una mayor precisión, pero vendrá con el costo de un mayor tiempo de cómputo. Para cualquier proyecto de cómputo científico, se debe sopesar la precisión deseada para los cálculos contra el tiempo que se tiene disponible para llevarlos a cabo. Es decir, de nada nos sirve poder hacer cálculos de súper alta precisión si no van a estar listos a tiempo. ¿De acuerdo? Entonces siempre se deben tomar en cuenta ambas cosas. Una nota muy importante es que muchas veces cuando una persona aprende sobre sistemas numéricos de punto flotante y aprende sobre error de redondeo, dice, bueno, está bien, ya entendí, tengo que tener cuidado y buscar la forma de evitar errores de redondeo o minimizarlos más bien, porque pues son inherentes a la implementación, como ya mencionamos. Pero pues siempre tengo que tener conciencia del error de redondeo, tengo que intentar minimizar el error de redondeo, tengo que procurar que se propague lo menos posible en mis cálculos y tengo que siempre tener conciencia de la incertidumbre que viene asociada a los números con los que estoy trabajando computacionalmente. Pero pues no se queda en el error de redondeo para este tipo de números. ¿Por qué? Bueno, pues porque dado que los datos numéricos de tipo flotante se almacenan usando un bit para el signo y cantidades limitadas de bits para dos enteros, que son el significado y el exponente, también pueden sufrir de sobreflujo. Pueden sufrir de sobreflujo en el exponente, donde al hacer un cálculo de repente el exponente quedó como un número más grande de lo que la cantidad de bits asignados permite, y entonces ahí va a haber sobreflujo y, y lo mismo en el significando. Si se hace un cálculo en donde el significando crece demasiado, podría haber también ahí un error de sobreflujo, que es el tipo de error que vimos en el notebook anterior, en la clase de operadores aritméticos y tipos de datos numéricos anterior. ¿De acuerdo? Entonces no se vayan con la finta de que el único tipo de error inherente a los sistemas numéricos de punto flotante es el error de redondeo, por lo que ya comentamos de implementar representaciones de números en base 2 en una computadora con espacio limitado de memoria, sino que en particular, como se están guardando estos números con pares de enteros para el exponente y para el significando, pues estos siguen siendo enteros y por lo tanto aún son vulnerables a sufrir el mismo tipo de error que tenían los tipos de datos numéricos enteros de sobreflujo. ¿De acuerdo? Entonces tampoco se vayan con la finta con eso. Por lo general, como dato curioso, esto lo verán más en su curso de física computacional y en algunos campos particulares, pero cuando se utilizan números ya sea inmensos, como cuando se trabajan cuestiones de astronomía, o números absurdamente pequeños, pues por lo general se adapta a alguna convención en que, por ejemplo, un proyecto dice, bueno, como todos nuestros números son absurdamente grandes, yo al programar voy a escribir todos mis números como si implícitamente ya estuvieran elevados a la potencia 50, no sé. Y entonces ustedes escriben todo como si ya estuviera elevado a la potencia 50
y cada vez que obtienen un resultado, pues nada más lo elevan a la potencia 50 y ya saben que ese es su verdadero resultado. Y al hacer eso, pues se ahorraron muchísimos bits para el exponente. O al contrario, para algo muy pequeño pueden decir, bueno, yo voy a asumir como todos los números con los que trabajo y todos los números que espero obtener a través de cálculos van a estar, no sé, por el rango de números por 10 a la menos 30, pues para no perder esa precisión, poniéndole un exponente cercano a menos 30 a todos los números que voy a implementar en software, pues simplemente voy a asumir que implícitamente todos los números van a llevar ahí un exponente por 10 a la menos 30. Los voy a escribir en mi software como si tuvieran ese exponente. Voy a hacer todos los cálculos y al final simplemente voy a recordar que ese resultado que obtengo lo debo multiplicar por 10 a la menos 30 para obtener el resultado real que estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces se pueden hacer ese tipo de truquillos en ciertas áreas para intentar minimizar este tipo de errores inherentes a los sistemas computacionales cuando trabajamos con números. Bien. Hemos visto que la representación de una gran cantidad de números en cualquier sistema de punto flotante implementado computacionalmente conlleva un proceso de redondeo. Por ende, podemos calcular el error relativo en el redondeo como sigue. Simplemente dividimos el error absoluto entre el valor redondeado, donde el error absoluto es la diferencia entre el valor que se quería representar y el valor redondeado. Disculpen, aquí había hecho una corrección que al parecer no se guardó. El error absoluto es... denme un segundo. Sí, nada más es... para aclarar, es el valor absoluto, porque el error relativo por convención siempre es positivo. Entonces, el error absoluto es el valor absoluto de la diferencia, ahora sí, entre el valor que queríamos representar, que sería el valor exacto, y el valor redondeado, que es la mejor aproximación como lo pudo representar la computadora al almacenar ese número con una cantidad limitada de bits. Bien, a través de argumentos heurísticos es posible ver que los errores absolutos más grandes en cualquier implementación de un sistema de punto flotante ocurren entre los números mayores que 1, que son redondeados a 1, y que estos aumentan a medida que aumenta el número redondeado a 1. Es decir, que los números mayores que 1, que tienen aquí las mismas cifras en sistema binario que 1, y luego un montón de ceros, y luego más unos, o sea que son más grandes, pero que al recortar con una cantidad limitada de bits son redondeados a 1, son donde se suele encontrar el mayor error absoluto. Y por lo tanto, bueno, también el mayor error relativo. Entonces, y además, a medida que aumenta el número mayor que 1, que es redondeado a 1, pues como estamos alejándonos más y más del 1, pues el error absoluto va aumentando más y más, y por ende el error relativo también aumenta más y más. Por lo tanto, se considera como cota superior del error absoluto del sistema de punto flotante al mayor número que el sistema redondea a 1, y se le llama epsilon de máquina. En Julia, la función eps nos devuelve la epsilon de máquina de un tipo numérico de punto flotante. Por ejemplo, eps float64 nos da 2.220446049250313 por 10 a la menos 16. Observemos que
nos devolvió un número de tipo float64, como el argumento que le dimos. Y en cambio, la epsilon de máquina de float32, ¿qué esperaríamos que fuera? ¿Mayor o menor? Bueno, si lo ejecutamos, vemos que es mucho mayor. Es 1.1920929 por 10 a la menos 7. Entonces hay una diferencia de 9 órdenes de magnitud entre la cota superior del error absoluto para los tipos de datos numéricos de punto flotante con 64 bits y para la cota superior de error absoluto de los tipos de datos numéricos de punto flotante de 32 bits. 9 órdenes de magnitud en diferencia en el mayor error absoluto posible. ¿De acuerdo? Y observen que en este caso también la epsilon de máquina tiene el mismo tipo de dato numérico que pusimos como argumento. Si como entrada le damos un número de punto flotante de cierto tipo, EPS nos devuelve el valor absoluto de la diferencia entre el valor de entrada y el siguiente número de punto flotante del mismo tipo que puede ser representado. Es decir, nos devuelve el error absoluto. Voy a añadir eso aquí. Entonces, por ejemplo, EPS de 1.0. ¿Qué creen que vaya a aparecer aquí? Vamos a pensarlo unos segundos. Bueno, vamos a ejecutar la celda. Y vemos que aparece exactamente el mismo número de acá. Tiene sentido, ¿no? Esto, como está escrito en notación decimal 1.0, automáticamente Julia lo toma como un float 64, porque Julia de forma predeterminada considera números escritos con punto decimal como números de precisión doble. Y además dijimos que el mayor... el siguiente número que puede ser representado con float 64, pues va a tener una distancia a 1 muy cercana a la epsilon de máquina, ¿no? De hecho, es precisamente, bueno, esto es lo que se está tomando como el error absoluto aquí. ¿De acuerdo? Ahora hablemos sobre propagación de error. Como cualquier persona que esté familiarizada con física experimental sabe, ninguna medición física está exenta de error. Y al hacer cálculos con datos tomados a partir de mediciones físicas, es importante considerar cómo es que los errores de las mediciones se propagan al cálculo final. Suponer que al hacer operaciones con números inciertos podemos obtener un resultado exacto sería absurdo. Una fórmula general para calcular el error absoluto de una función de varias variables, por ejemplo f, que depende de x1 hasta xn, propagado por las variables x1 hasta xn, con error absoluto delta x1 hasta delta xn, es la siguiente. El error absoluto de f es la suma de i igual a 1 hasta n de la derivada parcial de f con respecto de xy multiplicada por el error absoluto de xy elevado al cuadrado. Y está acotado superiormente por esta expresión, por la suma de i igual a 1 hasta n del valor absoluto de la derivada parcial de f con respecto a xy por el error absoluto de xy, que como dijimos aquí arriba, por convención siempre se toma como positivo. Entonces, esto es algo que sucede siempre en cuestiones experimentales. Aparecen incertidumbres en todas las mediciones, porque los aparatos de medición no son exactos, sino que tienen una precisión asociada. Y esa incertidumbre se propaga cuando hacemos cálculos, operaciones o aplicamos funciones a números con incertidumbres. Y lo mejor que podemos hacer es dar una cota para ese error, para la forma en que se propaga.
Dado que las computadoras no escapan del mundo físico, es crucial que siempre que hagamos cálculos numéricos de alta precisión, tomemos en cuenta las limitaciones de los sistemas numéricos implementados en las computadoras que utilicemos. En particular hemos visto que al hacer cálculos numéricos con números representados en un sistema de punto flotante, pues también va a haber un error absoluto por ahí, acotado por la epsilon de máquina, y ese error absoluto se va a ir propagando a lo largo de nuestros cálculos. Entonces, una forma de hacer esto sencilla, que también sería una cota superior, quizá no sería la mínima cota superior, pero otra cota superior, sería para estos errores absolutos en cada variable, pues utilizar simplemente la epsilon de máquina para el tipo de punto flotante, el tipo de dato de punto flotante que se esté utilizando en ese momento. Bien. Para un resumen de la clase de hoy, un sistema numérico es una forma de representar números, necesario para hacer cálculos numéricos. Los sistemas numéricos más comúnmente utilizados para cálculos en computadoras son los sistemas de punto flotante, pues tienen las bondades de ser fáciles de implementar, sobre todo los de base 2, usar y estandarizar. Además de ser rápidos, versátiles, es decir, útiles para trabajar tanto con números muy grandes como muy pequeños, y precisos. Sin embargo, dado que la capacidad de memoria de las computadoras es limitada, ocurren errores de redondeo al representar la mayoría de los números reales en este tipo de sistemas. Por lo tanto, al hacer cálculos de alta precisión, es importante tener en cuenta la epsilon de máquina, que es la cota superior del error absoluto en un sistema de punto flotante, y la propagación de errores en nuestros cálculos, así como otras limitaciones de nuestros instrumentos de cálculo, que son nuestras computadoras. Por otro lado, en Julia, los principales tipos numéricos primitivos para números de punto flotante son float 32 y float 64, que son utilizados para representar números que para representar números usan 32 y 64 bits respectivamente. Y la epsilon de máquina para cada tipo se puede obtener con la función eps. En general, aumentar la cantidad de bits utilizados para representar números reducirá los errores de redondeo a cambio de aumentar el tiempo de cómputo y viceversa. Por último, como dato curioso, les platico que Julia también implementa soporte para aritmética de precisión arbitraria, aunque estos cálculos son relativamente más lentos. Si quieren leer más al respecto, puse una liga para la documentación de Julia que que explica esto de precisión arbitraria, que funciona tanto para números enteros, con un tipo de dato que se llama Big Int, y para de punto flotante, con uno que se llama Big Float. Y pues básicamente lo que hace es tomar más de estas cifras, pero a cambio de ¿qué? Pues de utilizar más espacio para almacenarlas, de utilizar una mayor cantidad de memoria, y por lo tanto eso implica un mayor tiempo de cómputo. Entonces, si quieren realizar cálculos y tienen todo el tiempo del mundo y quieren que tenga una precisión que puedan fijar arbitrariamente, se pueden utilizar este tipo de números para esos cálculos. Sin embargo, este es un tema más avanzado en el cual no entraremos en este curso. La bibliografía que utilicé para preparar la clase de sistemas numéricos de punto flotante fueron un manual de aritmética de punto flotante, escrito por Müller, el libro de experimentación, una introducción a la teoría de mediciones y al diseño experimental, de Baird, y el número de una introducción al análisis numérico, el estudio de incertidumbres en mediciones físicas, de Taylor. Y como recursos complementarios está la página de Wikipedia del estándar para aritmética de punto flotante IEEE 754, la documentación de Julia de números enteros de punto flotante,
un video que les recomiendo mucho sobre números de punto flotante del canal de YouTube Computer File, que es este de aquí. La sección 1.2, Round Off Errors and Computer Arithmetic, de Burden y más autores, de su libro Numerical Analysis, que es parte de la bibliografía, y la documentación de aritmética de precisión arbitraria en Julia.